Aplicación de ecuaciones que incluyen una incógnita en términos de otra. Veamos el problema inicial. José trabaja a medio tiempo en una ferretería donde le pagan $4 por día. Eso es importante. $4 por día si trabaja día entre semana de lunes a viernes. Y además le pagan $6 por día si es fin de semana, o sea, sábado y domingo. Si el mes trabajó 20 días y le pagaron $84, ¿cuántos días de semana y fines de semana trabajó? Otro dato importante, trabajó 20 días en el mes y en ese mes él recibió $84 por esos 20 días. Entonces, vamos a entender el problema para poder plantear la ecuación. Tenemos que el salario, los $84 que él ganó, se obtuvieron sumando el salario de los días que trabajó entre semana, es decir, de lunes a viernes. Vamos a ponerle entre semana, más los días que trabajó fines de semana. Con esa suma de lo que ganó trabajando entre semana más lo que ganó los fines de semana, se obtuvo $84. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el pago entre semanas? Pues para ello necesitamos dos datos. Uno, ¿cuántos días trabajó entre semana? Eso es lo que no sabemos. Entonces vamos a utilizar la incógnita X para representar esta cantidad. ¿Cuánto él recibió por trabajar estos X días? Sabemos que ganaba $4 cada día, entonces en estos X días él recibió 4X dólares. Entonces tenemos que este es el pago, 4X, lo podemos representar el pago del trabajo que él hizo entre semanas. Ahora, también tenemos otra información que plantear, el pago que él recibió el fin de semana. Para ello necesitamos saber el número de días que trabajó en fin de semana y el salario que recibe por cada uno de esos días. Tenemos que el número de días que él trabajó podemos representarlo como 20 menos X. ¿Por qué? Porque sabemos que en total él trabajó 20 días, pero de esos 20, X días los hizo entre semana. Significa que el resto, o sea, 20 menos X, son los días que él trabajó en fin de semana. Entonces, si multiplicamos los días de fin de semana con el salario que él percibe por esos días, que ya dijimos anteriormente que son $6, entonces obtenemos 6, que es el salario de un día de fin de semana, por el número de días de fin de semana. Eso nos va a dar el salario que él percibió por trabajar los días de fin de semana. Entonces tenemos que nuestra ecuación va a estar formado por el pago total, que es esta expresión, y esta expresión está formada por dos expresiones. El pago por los días entre semana y el pago por los días de fin de semana. Si esa expresión, esa suma, la igualamos a 84, tenemos la ecuación que resuelve nuestro problema. Ahora el proceso de solución. Aplicamos la propiedad distributiva. 6 por 20,
6 por menos x, x, y los otros términos los dejamos igual, haciendo reducción de términos antes de transponer. 4x menos 6x nos da menos 2x. Haciendo transposición, 120 pasa de sumar a restar. Haciendo reducción de términos, 84 menos 120 nos da menos 36, y pasando menos 2 de multiplicar a dividir. Y si efectuamos la división menos 36 entre menos 2, el resultado es 18. ¿Y qué representa x? Ya hemos dicho que x es el número de días entre semana. Entonces, el número de días en fin de semana, que también es un dato que se nos pide, lo podemos calcular mediante esta resta. 20 menos x. Y como x vale 18, es 2. ¿Qué significa eso? Que José trabajó 18 días en 3 semanas y 2 días en fin de semana. Eso lo podemos comprobar. Si multiplicamos 18 por 4 para hallar el salario de los días entre semana, eso nos da 72. Y la multiplicación 6 por 2, ya que trabajó 2 días fin de semana, nos da 2. Y si sumamos el salario entre semana más el salario de fin de semana, tenemos un salario total de $84. Y así es como hemos utilizado las ecuaciones con una incógnita para plantear un problema que tenía 2 datos desconocidos. Son los días entre semana y los días fin de semana. Sin embargo, notamos que estos 2 datos estaban relacionados por el dato 20, ya que la suma de esos 2 es 20. Es decir, que si planteamos uno como x, el otro va a ser lo que sobra de la resta, 20 menos x. Es decir, podemos plantear más de una cantidad desconocida utilizando una incógnita. Los problemas que se le propone son similares. Tenemos que una empresa que se dedica al transporte de mercadería cobra por peso en libras. Ellos transportan 5 reproductores DVD y 8 televisores LCD que pesan 106 libras en total. Aquí ya tenemos la cantidad a la que vamos a igualar, porque dice total. Y se sabe que un televisor pesa 10 libras más que un DVD. Observemos que tenemos 2 datos desconocidos. Tenemos el peso de un reproductor DVD y el peso de un televisor. Sin embargo, estos 2 datos los podemos representar con la misma incógnita, ya que están relacionados. Se elige, para que resulte más fácil, como incógnita aquel desconocido que tenga menos información. En esta situación se nos dice que el televisor pesa 10 más que el DVD. Es decir, sabemos algo del peso del televisor, pero no lo sabemos del peso del DVD. Así que el peso del DVD se sugiere que sea nuestra X. Y el peso del televisor va a ser el peso del DVD más esas 10 libras que tiene de más. Y mediante la multiplicación del peso con la cantidad de productos que también se nos indican, 5 y 8, podemos igualar al peso total.
En el número 2 tenemos que la suma de dos números naturales consecutivos es 13. ¿Cuáles son los números? Cuando trabajemos con números consecutivos como incógnita, tenemos que tener en cuenta algo. Lo más sencillo es escribir o representar al menor de los números como la incógnita. Luego sabemos que los números consecutivos superan en una unidad a los anteriores. Es decir, que si mi primer número es X, el siguiente consecutivo debe de ser X más 1. El siguiente consecutivo debe de ser, es decir, X más 2. Y así se van armando los consecutivos, sumando 1 al anterior. Eso es algo muy importante que se utiliza en muchas áreas de la matemática. Y el número 3 también trata de números consecutivos, solo que en esta ocasión ya no son 2, sino que 3. Se va a plantear la suma y el resultado de esa suma se nos ha dicho que es 18.